Hola a todos, espero se encuentren muy bien y gozando de salud. Soy Daniel Vega, pianista, compositor y pedagogo colombiano, y les doy la bienvenida a este recital conferencia que he llamado Postmodernidad musical en América Latina, composición e interpretación pianística, celebrado en este séptimo encuentro de pianistas Costa Rica 2021. Este recital conferencia hace parte del resultado de una investigación-creación que realicé desde 2017 hasta 2019 dentro del marco de la maestría en músicas de América Latina y el Caribe de la Universidad de Antioquia, con sede en Medellín, Colombia. Hoy voy a interpretar tres obras de mi autoría: el Pasillo Tempestad, la Sonata Antillas y el Nocturno Saudade, y a partir de ellas esbozaré algunas características centrales de la posmodernidad musical, pero previamente hablaré un poco de la posmodernidad filosófica para poder entender el concepto de la posmodernidad musical y lo que subyace en ella y cómo se expresa esta en América Latina. Bueno, para empezar es necesario hacer un boceto de qué es la posmodernidad. La posmodernidad no tiene un punto de inicio como tal. Sin embargo, podemos situar la década de 1970 como un momento donde esta reflexión se aviva en diferentes círculos intelectuales y culturales. La palabra posmodernidad aparentemente nos remite a un después de la modernidad, por lo que se hace necesario caracterizar esta última a grosso modo. Algunas de las ideas estructurales de la modernidad son la supremacía de la razón como un medio para alcanzar el conocimiento. Por ende, todo conocimiento que no esté estructurado bajo la razón es considerado como superstición, magia, superchería, intuición, mmm, fe. Otro elemento es el que el hombre es el hacedor de la historia. El hombre es el que hace historia. Y la historia avanza de manera unidireccional hacia un estado de plenitud. Esto quiere decir es que siempre estamos pensando que a medida que transcurre el tiempo estamos progresando culturalmente y socialmente. Eh, Esto lo vemos, por ejemplo, en la idea de cómo en los periodos de la música, el barroco, el clasicismo, el romanticismo, se van sucediendo y cada uno supone un avance cultural y social. Esto lo que hace legitimar es la idea de que es necesario romper con una tradición para instaurar un nuevo orden. Esta es una de las bases del pensamiento de la modernidad. Volviendo a la posmodernidad, podemos decir que el libro iniciático de esta reflexión es La condición posmoderna del fenomenólogo francés Jean-François Lyotard. Aquí el autor hace un análisis sobre el saber en las sociedades desarrolladas y estudia cómo éstas acumulan más el saber y por ende acumulan más el poder. Autores posteriores a Lyotard agregarán que no solamente las sociedades desarrolladas hacen aportes a esta reflexión, sino que las sociedades en vías de desarrollo hacen grandes aportes a nivel intelectual y cultural. Los tres ejes de esta filosofía son la muerte de los relatos, de los metarrelatos, la crítica a la historiografía ortodoxa y el cuestionamiento al enunciante de la historia. Esos son los tres ejes fundamentales de la filosofía posmoderna. Ahora, ¿qué es un metarrelato? Un metarrelato es una explicación teleológica y totalizadora del mundo que promete al final de ese relato un estado de plenitud. Para explicarlo voy a tomar el metarrelato del cristianismo que atravesó toda la cultura occidental. Entonces, ¿cómo se desarrolla este metarrelato? Dios crea el mundo en 7 días, crea al hombre a su imagen y semejanza. Después el hombre peca y es castigado con que tiene que empezar a trabajar y no hemos parado de trabajar. Eh, Luego Dios manda a su Hijo y lo sacrifica para que nuestros pecados sean perdonados y por medio de él podamos entrar al reino de los cielos. Entonces, como todo este metarrelato se desarrolla prometiendo un estado de plenitud, que lo que hace legitimar es el sacrificio de los hombres en la tierra en pro
de un estado de bienestar en el cielo. En el libro La posmodernidad explicada a los niños de Lyotard se van a enumerar 5 grandes relatos que se han impuesto en la civilización occidental. Uno es el ya mencionado, el que ya he explicado, el cristianismo. El segundo es el iluminismo, cuya la lógica que subyace allí es que la razón erradica la ignorancia y abre paso a la libertad y la felicidad del hombre. Lo que hace esto es legitimar la razón, la supremacía de la razón. Luego está el relato especulativo y de la idea universal. Esto es un poco más complejo, pero grosso modo la idea universal es que subyace una verdad a las cosas en sí, que es autónoma de la interpretación del hombre, de quien estudia ese fenómeno. A esto será relegado por la idea de la dialéctica en lo concreto, en la cual la persona que estudia el fenómeno, esa interpretación que se hace del fenómeno está atravesada por la subjetividad. Grosso modo, pues, es la idea de la dialéctica en lo concreto. Ahora, ¿qué es lo que hace esto? Legitimar el individualismo, la subjetividad. Lyotard también nos menciona el metarrelato del marxismo, bajo la lógica de que la burguesía liquidó al feudalismo y dio origen al proletariado, el cual derrota a la burguesía y abre paso a un estado de plenitud, legitimando así la revolución. Es decir, que hace el proletariado es lo que hizo en algún momento la burguesía con el feudalismo, y esto lo que hace es legitimar la revolución. Este metarrelato atravesó, como lo sabemos, todo, casi finales del siglo XIX y todo el siglo XX, y en muchas partes sigue estando presente este metarrelato. Sigue siendo el oriente, el norte de muchas sociedades. Ahora, el capitalismo es el último de los que plantea Lyotard, de los metarrelatos. Y la lógica que subyace aquí es que el avance incontenible de la economía y la tecnoindustria va a implicar en algún momento de la historia la prosperidad para todos. Y esto lo que hace legitimar es el consumo. La posmodernidad critica a la historiografía ortodoxa. La historiografía ortodoxa es finalmente la que nos han enseñado en la escuela y todavía hoy se enseña muchas veces en las universidades, esa historia única, lineal y unidireccional que encaja y legitima la promesa de progreso propia de los metarrelatos. La posmodernidad, en cambio, considera la historia como una multiplicidad de hechos simultáneos, no necesariamente conexos. A la caída de esta visión, a la caída de la visión de la historiografía ortodoxa, la posmodernidad lo llamará el fin de la historia. Eso no quiere decir que se vaya a dejar de hacer historia, sino que se va a dejar de concebir la historia como la manera de entrelazar cada hecho como causa de uno anterior. Ahora, la posmodernidad cuestiona el enunciante de la historia. Se pregunta por quién nos narra la historia y cuáles son esos intereses en contar la historia de una manera específica. Se pregunta quién está narrando la historia y desde qué posición. Generalmente se está narrando la historia desde el poder hegemónico. Frente a esta idea, Bátimo señala lo siguiente acerca del enunciante de la historia única, como nos lo han enseñado. Dice Bátimo: ¿qué es en realidad lo que se transmite del pasado? No todo aquello que ha ocurrido, sino solo lo que parece ser relevante. En la escuela, por ejemplo, hemos estudiado miles de fechas de batallas, de tratados de paz o de revoluciones, pero nunca se nos ha hablado de las transformaciones relativas al modo de alimentarse, al modo de vivir la sexualidad o las cosas parecidas. Lo que narra la historia son los avatares de la gente que cuenta, de los nobles, de los monarcas o de la burguesía cuando se convierte en clase de poder. Los pobres, sin embargo, o aquellos aspectos de la vida que se consideran bajos, no hacen historia.
La posmodernidad se distingue entonces por el escepticismo en relación a los metarrelatos, invalidados por sus efectos prácticos, lo que no conlleva necesariamente a que en la actualidad se trate de proponer un sistema alternativo, sino por el contrario, que se fomenten espacios plurales, diversos en constante interacción, para así producir cambios concretos. La posmodernidad convive con otras corrientes de pensamiento, como la moderna, y no necesariamente es una respuesta a esta, precisamente por la lógica que la constituye y por su crítica a la historiografía ortodoxa. Ahora, ¿cómo se traspolan estas ideas de la posmodernidad filosófica a la posmodernidad musical? Entonces encontramos metarrelatos en la música, como nos los ofrece la historiografía ortodoxa, representados en los diferentes periodos de la música. Entonces encontramos el metarrelato del barroco. Mediado por el cristianismo, el deber ser de la música es el servicio a Dios y a la iglesia. En el clasicismo, mediada por el iluminismo, el deber ser de la música es la imitación de la naturaleza en búsqueda del equilibrio y la claridad. En el romanticismo, mediado por la subjetividad derivada de la dialéctica de lo concreto, el deber ser de la música es expresar la sensibilidad del hombre, eso que llamamos la subjetividad. Podemos ver entonces como esos metarrelatos que nos ofrece Lyotard en el libro La explicación, la posmodernidad explicada para los niños, como algunos de esos metarrelatos los traemos aquí a la música y podemos hacer el análisis de qué es lo que determinó el norte estético de estos periodos. Entonces, a esa caída de los metarrelatos se le llamará, y a esa visión de la historiografía ortodoxa, en el contexto de la música, se le llamará también el fin del arte. Eso no quiere decir, reitero, que se acabó el arte. Lo que se cae es esa visión de considerar la historia de una manera única, lineal y unidireccional. Asimismo, se cuestiona el enunciante de la historia de la música. Para ello, yo siempre pongo como ejemplo la historia de la música del siglo XIX y siglo XX. La mayoría de esta música fue escrita, de la historia de esta música fue escrita por alemanes, por críticos alemanes, y narra en realidad la historia de la música alemana. Nos han preguntado qué pasa con otros países, incluso en Europa, como Italia, Francia, Reino Unido. ¿Qué pasó en ese periodo? No hacían música. Entonces podemos ver que finalmente el que escribe la historia es el que gana la batalla, es el poder hegemónico. Esto lo podemos evidenciar claramente en la historia de la humanidad, en cómo los persas, hoy no conocemos casi nada de los persas, porque quedaron invisibilizados por los griegos, porque finalmente los griegos fueron los que ganaron y fueron los que escribieron la historia. Y hoy día conocemos muy poco de los persas. Ahora, para cerrar este gran bloque teórico de la posmodernidad filosófica y musical, voy a entrar un poco en términos más estéticos y específicos. El compositor y musicólogo Jonathan Kramer destaca 16 características de la posmodernidad musical, que pueden consultar en su artículo The Nature and Origins of the Music Postmodernism, pero que en términos generales se engloban en pluralismo, hibridaciones, discontinuidades, fragmentaciones, citaciones, referencias, eclecticismo y esto que es muy importante, el diálogo entre el presente y el pasado, entre otras. De igual manera, el autor presenta una caracterización de 10 razones por las cuales los compositores de hoy en día se sienten atraídos por los valores posmodernos en su sociedad. Esas razones corresponden, entre otras, a la reacción que tienen los compositores frente a la opresión que ejerce la modernidad musical y su institucionalidad. Podemos ver cómo en muchas instituciones
se nos enseñan los corales de Bach, se nos enseñan las sonatas de Mozart y se nos enseñan los nocturnos de Chopin, pero nos dicen que compongamos de otra manera. O sea, nos enseñan toda una tradición, pero queda prohibido componer de esa manera. Así también, al propósito de cerrar la brecha creada por la modernidad entre el compositor y el público. Esa brecha enorme de las músicas experimentales que en realidad con el público que no era conocedor de teorías musicales y estéticas, lo que hacían era alejar al público. Entonces se creó una brecha gigante entre el compositor y el público. Y eso es una de las cosas con las que reflexiona, es una de las cosas que reflexiona la posmodernidad, queriendo cerrar esa brecha. Y otra es el interés creciente de los compositores por las músicas populares y por la mercantilización del arte. Estas son 3 razones de las 10 que nos plantea Kramer. A continuación, escucharemos el Pasillo Tempestad para después adentrarnos en aspectos musicales más específicos a partir de esta primera obra.
Esta pieza fue compuesta en memoria de mi hermano Alexander Montoya Grisales, asesinado en Medellín el 3 de octubre de 2004. El devenir de esta pieza ilustra distintos afectos y momentos en relación con mi hermano. Así pues, la angustia, la cólera, la vehemencia, la tristeza, la desolación comandan el trasegar de esta pieza y le otorgan su carácter de tempestad. El ritmo de pasillo constituye la base rítmica de la obra. Este ritmo andino sesquiáltero de 6 corcheas por compás, en lo personal me facilita componer piezas que generan sensaciones tormentosas, salvajes y que expresan contrariedad, precisamente por la convergencia de los compases de 3/4 y 6/8 dentro de un mismo compás. Este pasillo de concierto, llamado así por la dificultad técnica que demanda y por el contexto en el que se procura ser interpretado, es una obra que se sale de la tradición del pasillo andino colombiano, pero también dialoga con esa tradición, así como con otras estéticas y técnicas. Allí encontramos contrapuntos, armonía modal y funcional, técnica pianística del romanticismo, armonías moderna y pentatónica y una citación de la sonata número 17 en re menor, opus 31 número 2, Tempestad de Beethoven. Todo ello contribuye a la creación de una obra compleja y articulada que propone un diálogo entre el presente y el pasado y que condensa una serie de afectos ambivalentes. A cada una de las secciones le asigné una emoción o idea conductora. Así pues encontramos alumbramiento, acontecer, cólera, angustia, trascendencia, resurgimiento y epitafio. En la imagen 1, este gesto sugiere el arpa llanera, irrumpiendo con una sonoridad diferente a la que se viene construyendo en esta sección, generando una discontinuidad en la textura. En la imagen 2, encontramos una parte de la sección cólera, que tiene un carácter impetuoso y arrollador que se desarrolla sobre el patrón rítmico del pasillo, mediante bloques armónicos sin un centro tonal definido. Este patrón rítmico es realizado usualmente solo por la mano izquierda, pero en este caso es ejecutado por ambas. En la imagen 3 es una parte de la sección angustia, de esencia atonal y sin barra de compás para darle al intérprete una sensación de libertad métrica, ad libitum. Sin embargo, los gestos sugieren un compás de 3/4 o 6/8. Al inicio de esta sección, la mano derecha ejecuta trémolos que dan un carácter de angustia, mientras la mano izquierda hace una reminiscencia a la melodía expuesta en la sección cólera. En la imagen 4 encontramos la citación de la sonata Tempestad de Beethoven. En la imagen 5 vemos una parte de la sección Trascendencia, que se caracteriza por sus melodías pentatónicas, la libre tonalidad, el contrapunto a 3 y 4 voces y por el juego rítmico que se genera en la convergencia de los compases de 3/4 y 6/8. Posmodernidad musical en Latinoamérica. En el libro La música Latinoamérica, el musicólogo y pianista Ricardo Miranda y el musicólogo, compositor y director coral Aurelio Tello disertan acerca de la emergencia de la estética musical posmoderna a finales del siglo XX y muestran cómo ésta se abre paso dejando atrás estéticas vanguardistas que consideran la experimentación como la finalidad del arte. Ya los compositores nacidos a mediados del siglo XX se hallaban en la encrucijada: si hacer música nacionalista como la que se hizo a principios del siglo XX o hacer música de vanguardia. Finalmente la mayoría no pudo apartarse de la vanguardia precisamente por la institucionalidad de la modernidad en las universidades y en los conservatorios de música. Sin embargo, todo esto desembocaría en una mirada a las músicas tradicionales y o populares desde otra perspectiva más ecléctica, que estaba en constante diálogo con el presente y el pasado. Esa mirada otra vez a las músicas tradicionales y o populares era muy diferente a la del nacionalismo de principios del siglo XX. Así pues, los compositores postmodernos latinoamericanos de finales del siglo XX tejieron puentes entre diversos discursos estéticos de diferentes épocas,
que fueron hibridados a su vez con las músicas tradicionales y o populares de Latinoamérica en una constante interrelación. Ellos no limitaron ni limitan hoy el uso de diferentes técnicas o procedimientos. En sus obras conviven contrariedades, tales como tonalidad, atonalidad, tradición, tecnología, minimalismo, ultraestructuralismo, etc. A continuación, escucharemos la sonata Antillas. En esta sonata conviven diversos conceptos tanto de las músicas académicas como de las músicas tradicionales y o populares afrocaribeñas. Encontraremos el concepto de sonata clásica, coral barroco, minimalismo, romanticismo, masas sonoras, guajira, montuno, danzón, descarga, entre otras. Además, incluye y desarrolla algunos patrones rítmicos propios de los diferentes instrumentos que componen una orquesta o ensamble de salsa, tales como la clave, la conga, el bongó, la campana, el timbal, el bajo y el piano. Mulata es el primer movimiento. Aquí fusionó dos conceptos estructurales, el de la forma sonata propiamente dicha, con sus tres respectivas secciones, exposición, desarrollo y reexposición, y sus dos temas principales, y el de canción para orquesta de salsa, en reducción al piano, con las dos grandes secciones que caracterizan un tema de son montuno, la base y el brillo. Así pues, la exposición corresponde a la base y el desarrollo y la reexposición al brillo. En la imagen 1, aquí se evoca un ritmo de guajira. En la imagen 2, tema A. Imagen 3, tema B, que se constituye sobre el patrón rítmico de la cáscara y la campana de timbal. Imagen 4, coro, con un carácter responsorial entre dos registros. Imagen 5, en el desarrollo de la sonata se evocan los solos de los diferentes instrumentos que componen la orquesta de salsa. En esta imagen ven el solo que correspondería a la conga. Soledad es el segundo movimiento. Esta pieza es un homenaje a mi bisabuela Soledad García, viuda de Hernández, fallecida en 2009 cuando contaba con un poco más de un centenar de años. Esta pieza tiene una forma de lead, A-B-A, como usualmente la tienen los segundos movimientos de una sonata clásica, con un espíritu de marcha fúnebre, de melancolía, de tristeza, de dolor y de dulzura. La coda, a manera de coral, representa una suerte de redención de su alma. La imagen 1, el tema A, desarrolla el patrón rítmico del danzón, llamado baqueteo. La imagen 2, coral a cuatro voces sobre un patrón rítmico del danzón. Imagen 3, tema B, construido sobre el patrón rítmico del tresillo antillano y sugiriendo la clave de 3-2. Imagen 4, efectos sobre la madera del piano sugiriendo la clave. El tercer movimiento, llamado caliente, es una descarga en forma de rondó, como suele ser el tercer movimiento de la macroestructura de sonata. Este movimiento se constituye sobre un bajo ostinato, que va en ascenso rítmico y dinámico, cada vez más crepitante, pesado y percutido, evocando una suerte de trance. Imagen 1. La introducción está constituida por el patrón rítmico de la cáscara en la mano derecha y por la clave 2-3 en la mano izquierda. Imagen 2. El tema A se expone dos veces con un bajo ostinato que se funda sobre el patrón rítmico del bajo. Imagen 3. En el tema B, la mano derecha ejecuta el patrón rítmico que el piano hace en un ensamble orquestal de este género musical, el cual se denomina montuno, mientras la mano izquierda hace el patrón rítmico que corresponde al bajo. Imagen 4. El tema C se expone dos veces, pero en la segunda ocasión la melodía eclosiona, pero conservando las mismas notas. Imagen 5. La coda está construida sobre los últimos motivos del tema A.
Algunos compositores latinoamericanos con procesos compositivos que tengan rasgos de la posmodernidad musical son, en México, Samuel Siman; en Cuba, Juan Manuel Piñera Infante, Guido López Gavilán, Tania León; Puerto Rico, William Ortiz, Carlos Vázquez, Roberto Sierra; Venezuela, Federico Ruiz, Alfredo Rugeles, Josefina Benedetti, Miguel Astor, Adina Izarra, Efraín Maya; en Colombia, Víctor Agudelo, José Manuel Sandoval; en Brasil, Almeida Prado y quizás el mayor exponente del posmodernismo musical latinoamericano, Marlos Nobre; en Chile, Fernando Carrasco, Eduardo Cáceres; en Paraguay, Luis Sarán; en Uruguay, Miguel del Águila; Argentina, Paulo Aguirre, Lalo Schifrin. Para cerrar este recital conferencia, vamos a escuchar el nocturno Saudade. Saudade está constituida sobre la clave bossa nova y algunos de los patrones rítmicos de acompañamiento de este género. El lenguaje armónico y las texturas suscitan en la primera parte a Debussy y a Chopin, una breve reminiscencia a las invenciones a dos voces de Bach, y en la segunda a Rachmaninoff y Prokofiev. En su primer momento, Saudade suscita serenidad, placidez, dulzura, lirismo e intimidad. Luego engendra vigor, intensidad, fuerza, ímpetu y pasión que confluyen en un final enfático y majestuoso. Imagen 1. La introducción sugiere una armonía pentatónica y modal en acordes con quintas que dan una sensación de espacialidad. Imagen 2. La sección A se caracteriza por contrastar colores tímbricos, armónicos y dinámicos con gestos que fluyen por los diferentes registros del piano, evocando el impresionismo francés, así como también los acompañamientos en arpegios de ciertos gestos que evocan los nocturnos de Chopin. Imagen 3. Es una variación a modo de invención a dos voces que rememora a Bach. Imagen 4. Es un puente que está construido sobre el patrón rítmico que suele hacer el piano dentro de un ensamble de bossa nova, con una segunda voz en la mano derecha que rellena los espacios con corcheas. Imagen 5. El agitato es un tejido en arpegios, también construido sobre el patrón rítmico de la clave bossa nova, que sugiere diferentes melodías que se abren a lo largo del registro del piano tomando un sentido cromático. Imagen 6. El final es la única parte donde no se hace reminiscencia a la clave bossa nova y se constituye sobre un gesto en arpegios y escalas, sosteniendo el pedal de resonancia para abrir todos los armónicos de las cuerdas y así evocar una suerte de manantial. Este gesto se presenta 3 veces y cada reiteración se expande más a lo largo de todo el registro del piano.
Bueno, fue un placer hacer parte de este séptimo encuentro de pianistas Costa Rica 2021. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, Daniel Vega Pianist en Instagram, y que visiten mi sitio web danielvegapianist.com. Allí pueden comprar mis obras para piano y para piano pedagógico. El próximo año estaré lanzando una colección de piezas pedagógicas latinoamericanas para piano que espero poder compartírselas. Si desean consultar sobre mi trabajo de investigación-creación llamado Músicas tradicionales y o populares de América Latina y el Caribe en la escena del posmodernismo musical, composición e interpretación pianística, lo pueden encontrar en el repositorio de la Universidad de Antioquia. También me pueden escribir a mi correo danielvega777.dvg@gmail.com. Les deseo muchos éxitos. Hasta pronto.